Muy buenos días, bienvenidos a esta tercera sesión de los cursos europeos de verano que organizan Diario de Navarra y Navarra Capital. La verdad es que el tiempo vuela, parece que era ayer, antes de ayer cuando inaugurábamos, y hemos tenido tiempo y ocasión de escuchar a personas muy interesantes que conocen perfectamente la situación que estamos viviendo desde Europa hasta Navarra. Tendiendo un puente, vamos a continuar hoy y, si cabe, nos vamos a ir un poco más lejos, porque en esta tercera jornada los cursos europeos tienen como título Europa como árbitro global, China, Estados Unidos. Los retos que ha establecido y que ha puesto encima de la mesa la pandemia nos han convertido, si cabe, en una comunidad o en un entorno muy vulnerable, donde la globalización, como escuchábamos ayer, la digitalización, las potencias emergentes, todo eso conforma un cóctel que dará como resultado seguramente la nueva situación y la nueva Europa a la que estamos abocados. Hoy la conferencia inaugural está a cargo de Josep Piqué, exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, quien va a abrir esta tercera sesión y a quien ya damos la bienvenida. Me han dado permiso para que desde aquí me pueda quitar la mascarilla. Yo creo que guardamos suficiente distancia y así les puedo hablar con un poco más de comodidad sin que se me empañen las gafas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en estos cursos de verano para tratar un tema tan importante para todos nosotros como es el tema del futuro de Europa y, en general, el posicionamiento de Europa en el contexto global, con esas grandes macro tendencias que solemos resumir como la globalización por una parte y la revolución digital por otra. Por tanto, de verdad que muy agradecido. Muchas gracias, Pablo, que ha sido el principal artífice de que yo esté aquí, y espero no aburrirles en exceso, y después, pues a través del coloquio que se va a suscitar, pues completamente abierto a cualquier tema que pueda resultar de su interés. Yo quería hacer una exposición inicial, me han dado en torno a unos 30 minutos, intentaré, no siempre me resulta fácil ajustarme a eso, intentaré hacer un cuadro general del escenario geopolítico en el que nos encontramos. Al final haré alguna referencia, evidentemente, al papel de Europa y a algo que se ha suscitado en la presentación, que es ese papel de Europa en el marco de una confrontación creciente y cada vez más agresiva entre las dos grandes potencias de esta primera mitad del siglo XXI, que son Estados Unidos y China. Para entender dónde estamos, suele ser importante también hacer una reflexión de dónde venimos. Y aunque para la gente más joven que yo, pues hablar del siglo pasado puede parecer pues, una extemporaneidad, ¿no? Y una excentricidad, yo creo que la historia es enormemente importante para entender el presente y también para proyectar nuestras ideas y nuestras expectativas hacia el futuro. Y para hacerlo de forma muy breve, nosotros vivimos un escenario geopolítico en la segunda mitad del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo dominado por la confrontación entre dos grandes bloques. Era el llamado mundo bipolar. Un bloque, el occidental, encabezado por Estados Unidos, y otro bloque encabezado por la Unión Soviética, el llamado bloque socialista. La confrontación entre ambos se produce incluso antes ya de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que las dos grandes superpotencias fueron potencias aliadas durante esa guerra frente al nazismo y frente al fascismo, y que ya en determinadas conferencias internacionales, básicamente en Yalta y en Potsdam, pues se empezó a ver cuál iba a ser el escenario, el terreno de juego del periodo de la posguerra entre las dos grandes potencias que emergían después de la devastación de Europa provocada por la guerra, ¿no? Por una parte, insisto, la Unión Soviética y por otra, Estados Unidos. Ese periodo, hoy lo conocemos como el periodo de la Guerra Fría, y lo conocemos por Guerra Fría precisamente por una razón muy simple, porque habida cuenta del armamento nuclear que poseían y poseen
esos países, hoy Rusia, antes la Unión Soviética, íbamos a lo que los politólogos llamaban la teoría de la destrucción mutua asegurada, ¿no? O el equilibrio del terror. Cualquier confrontación llevada a sus últimas consecuencias, pues era una confrontación que comportaba no solo la destrucción del vencido, sino también probablemente la destrucción del vencedor. Y eso evitó lo que ahora se conoce como la trampa de Tucídides. Hablando de historia, pues Tucídides, el gran historiador clásico griego que escribió sobre las guerras del Peloponeso, teorizó en su momento que cuando hay una potencia establecida, hegemónica, y hay otra potencia emergente que le empieza a disputar esa hegemonía, al final el enfrentamiento bélico es inevitable. De hecho, en Harvard se hizo un experimento analizando 16 casos históricos en los últimos 2000 años para ver si la trampa de Tucídides se cumplía, ¿no? Y se cumplía pues, en 13 ocasiones de las 16. Solo hubo, digamos, 3 excepciones. Una que nos concierne muy directamente, que fue entre España y Portugal, que a raíz de los descubrimientos, pues, estuvimos muy cerca de una confrontación que se zanjó con un tratado, el Tratado de Tordesillas, con mediación papal, que tuvo sus consecuencias muy importantes, entre ellas, por ejemplo, la consecuencia de que en Brasil se hable portugués y que en el resto de América, lo que hoy llamamos América Latina, pues se hable español, ¿no? La otra excepción fue precisamente entre Estados Unidos y el Imperio Británico. El Imperio Británico, a finales, en la segunda mitad del 19, ya vio cómo la economía norteamericana era más importante que la del Reino Unido y que Estados Unidos iba a tomarle el relevo al Imperio Británico en la hegemonía global, ¿no? Y en lugar de enfrentarse a él, pragmáticamente, el Reino Unido decidió que lo que tenía que hacer era, ya que no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Llegar a establecer una relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, argumento que hoy sigue vigente desde muchos puntos de vista, aunque históricamente es particularmente discutible, ¿no? Y la última excepción fue precisamente de la que hablamos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y no se cumple la trampa de Tucídides precisamente por ese equilibrio del terror. La expresión equilibrio del terror tiene 2 partes. Una, el terror, evidentemente el terror a la destrucción nuclear, pero la otra era el equilibrio. Para la gente de mi generación parecía que estábamos ante una especie de empate permanente. Un empate en el que se producían escaramuzas. En los años, prácticamente medio siglo que duró ese escenario, pues estuvimos viendo pues, cómo cambiaban las tornas en algunas zonas, cómo algunos cambiaban de bando. Estuvimos viendo la guerra de Vietnam por una parte, pero también el cambio de bando de Egipto después de la guerra del Yom Kippur. Estuvimos viendo episodios revolucionarios en América del Sur o en África o en el sudeste asiático, pero también reacciones como la que se deriva del golpe de Estado en Indonesia. Había escaramuzas y enfrentamiento militar, pero nunca hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Había una especie de equilibrio que nos parecía que iba a ser, si no eterno, por lo menos persistente durante muchísimo tiempo. Algo que iba a marcar nuestro horizonte vital y pensábamos que también el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Bueno, un día descubrimos que eso no era así. Y lo vimos con toda claridad cuando un día concreto, entre el 8 y el 9 de noviembre del año 1989, hace ya 30 años, ¿no? Yo tengo una edad de la que de casi todo han pasado ya por lo menos 30 o 40 años, ¿no? Pues 30 años cayó el muro de Berlín, ¿no? Ese es un episodio absolutamente trascendental de nuestra historia, ¿no? Y al poco tiempo, en las Navidades del 91, se desmoronó la Unión Soviética, la propia Unión Soviética, que colapsó. Y de un día para otro, casi, en términos históricos, desde luego, de un día para otro, vimos que ese equilibrio del terror, ese escenario geopolítico que nos parecía casi eterno, pues desaparecía y se abría una nueva etapa. Muchos pensamos que esa nueva etapa iba a ser una etapa feliz, una etapa positiva,
Algunos le llamaron incluso el fin de la historia, en concreto ese famoso libro de Francis Fukuyama, ¿no?, que argumentaba lo siguiente: la victoria de Occidente en la Guerra Fría ha sido tan indiscutible, la rendición del otro bando ha sido tan sin condiciones, que el mundo se va a occidentalizar y por lo tanto se van a extender los valores que defendía el bloque occidental. Se va a extender la democracia representativa, se va a extender la economía de mercado basada en la iniciativa privada y se van a extender las sociedades abiertas, aquellas que descansan sobre la libertad individual y la igualdad de oportunidades. Y cuando el mundo se contempla desde esa perspectiva, bueno, pues normalmente entre democracias no hay guerras, los conflictos se resuelven en términos pacíficos y a través de la negociación, y por lo tanto, de alguna manera, podíamos estar ante el fin de la historia. Bueno, la realidad, como sabemos muy bien, ¿no?, ha sido muy distinta, y pronto descubrimos que ese nuevo orden unipolar, con una única gran superpotencia más o menos benefactora y muy por encima de todas las demás potencias, pues tenía muchos detractores, tenía enemigos y tenía adversarios. Los enemigos los vimos con claridad también un día, un 11 de septiembre, en el año 2001, cuando vimos caer ese símbolo orgulloso del capitalismo norteamericano, ¿no?, las Torres Gemelas en Nueva York. O probablemente lo que es más simbólico, cuando vimos que se estrellaba un avión nada menos que contra el Pentágono, símbolo del poder militar teóricamente omnipotente de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente el terrorismo internacional es un obvio enemigo de ese pretendido nuevo orden, pero probablemente no es lo más importante, sin quitarle importancia. Lo más importante es que ese nuevo orden no fue aceptado por otras potencias, que lo cuestionan, que no aceptan esas reglas del juego y que quieren jugar su papel cada vez más determinante en el nuevo escenario. El más importante, obviamente, China, pero podemos hablar también de otros actores, ¿no? Podemos hablar de la propia Rusia, como heredera de la Unión Soviética, podemos hablar de Irán, podemos hablar de Turquía, podemos hablar incluso de India. Volveré sobre ello porque al final lo que estamos asistiendo no es al fin de la historia, sino a un retorno de la historia, porque estamos hablando de los antiguos imperios que históricamente la humanidad ha conocido, algunos de ellos, ¿no?, que quieren recuperar su papel, que reivindican su papel y que están actuando en consecuencia, ¿no?, en consecuencia. Bien, en cualquier caso, a los pocos años, esa pretendida hegemonía unipolar de Estados Unidos pues, está siendo cada vez más cuestionada. Y ahí estamos asistiendo a una doble paradoja. La primera paradoja es precisamente la que acabo de describir. La caída del muro de Berlín parecía que iba a generar la occidentalización del mundo. Pues bien, la paradoja es que la caída del muro de Berlín libera potencialidades y fuerzas que estaban ahí soterradas, pero que han abierto el proceso de, entre comillas lo digo porque la palabra no está todavía en el diccionario, de desoccidentalización del planeta, el proceso más profundo de desoccidentalización del planeta que hubiéramos podido imaginar. El mundo es cada vez menos occidental. Y de hecho los analistas te hablan ya de un mundo post-occidental en el que probablemente a mediados del presente siglo Occidente represente un 30% del peso económico mundial y el resto del mundo nada menos que el 70% restante. Esa es la primera paradoja. El triunfo de Occidente lleva a la desoccidentalización. Y la segunda paradoja es que ese triunfo de Occidente se basó en la preponderancia de Estados Unidos y en la conformación de un orden internacional, lo que hemos dado en llamar el orden liberal internacional, que estaba hecho a imagen y semejanza de Estados Unidos, de sus valores y de sus intereses. Desde la promoción del libre comercio a la defensa del multilateralismo, pasando por una política exterior que teóricamente tenía que fundamentarse en determinados valores como la defensa de los derechos humanos o
pues en general, la resolución pacífica de los conflictos. Y la paradoja es que precisamente en estos momentos de cuestionamiento del mundo occidental es Estados Unidos quien está precisamente replegándose de esa función. Estados Unidos está en una clara fase de repliegue, de abandono de sus responsabilidades como gran potencia global. Lo estamos viendo retirándose de Oriente Medio, lo estamos viendo retirándose de Europa y debilitando el vínculo atlántico. Lo estamos viendo cuando su política exterior, la actual, pero también la de antes, estoy pensando en Obama o estoy pensando en si eventualmente Joe Biden gana las elecciones, va a seguir siendo así. Estados Unidos pivota su atención hacia Asia cada vez más y se aleja cada vez más de Europa, debilitando ese vínculo atlántico que ha sido la base de la coherencia y de la solidez de Occidente durante toda la Guerra Fría del siglo pasado. Por tanto, estamos ante un repliegue de Estados Unidos. Todo esto es mucho más complejo, como es lógico, pero estoy intentando sintetizarlo al máximo, que hace que cuestione sus propias alianzas y que considere America First, América es lo primero, que para Estados Unidos es mucho mejor para defender sus intereses ir solo que ir acompañado. Y que los aliados acaban siendo una especie de rémora. Ese es el discurso habitual del actual presidente, ¿no? Pero probablemente es algo que está ya en la mentalidad de los políticos norteamericanos, incluidos también buena parte de los del Partido Demócrata, ¿no? Ese, digamos, combate contra el multilateralismo, pues es un combate que ha expresado de forma muy abrupta el presidente Trump, pero que no va a ser muy distinto, aunque con formas diferentes, del que pueda tener una nueva administración norteamericana en caso de victoria del Partido Demócrata, ¿no? Si ustedes leen las declaraciones del propio Biden o de Kamala Harris, la persona que le acompaña en el ticket como vicepresidenta, pues verá que hay una clarísima defensa del proteccionismo, una clarísima defensa de la necesidad de confrontarse con China de forma cada vez más agresiva, a la que consideran pues, el auténtico adversario, el auténtico rival estratégico, y un escaso compromiso con los aliados, tanto en lo que se refiere a la defensa de Europa. La crisis de la Alianza Atlántica probablemente es el ejemplo paradigmático, pero también un debilitamiento de las relaciones con otras democracias mundiales, como puedan ser Japón, el propio Japón, Corea del Sur, la propia Australia, el propio Canadá, y un retorno, efectivamente, hacia la política interna por parte de Estados Unidos. Bien, ejemplos de eso los tenemos a pares. Estados Unidos ha abandonado el pacto nuclear con Irán, abandonó los acuerdos de París sobre el cambio climático, ha roto las negociaciones comerciales con la Unión Europea y con países importantes del continente asiático y de la cuenca del Pacífico. Bien, está a punto de abandonar la Organización Mundial de la Salud, hace ya tiempo que está muy alejada de la UNESCO, está cuestionando Naciones Unidas o está cuestionando la Alianza Atlántica. Y este es un proceso muy profundo que tiene unas consecuencias enormes, ¿no? Y tiene unas consecuencias todavía más enormes porque, en contraposición, lo que estamos viendo a ese repliegue, lo que estamos viendo es un despliegue de otra gran potencia, que es China. Para ser justos con la propia historia, yo hablaría de redespliegue. O sea, China lo que está haciendo es volviendo a su ser. China existe desde hace 3.600 años como concepto. Como entidad política menos, pero nos remontamos a 2 o 3 siglos, casi 3 siglos antes de Cristo, cuando se funda ya la primera dinastía china, que ha tenido continuidad con muchísimos avatares y con cambios de dinastía, incluidas dinastías extranjeras después de la invasión de los mongoles o después de los manchúes, pero que ha tenido una continuidad desde entonces. Para que tengamos una idea, cuando surge el Imperio Chino, el equivalente
digamos, en el resto del mundo, y en particular en nuestra vieja Europa, no tan vieja como China, por cierto, en nuestra vieja Europa era el Imperio Romano. O sea, Trajano coincide con la dinastía Han, que es la dinastía, digamos, más importante que da lugar después a la mayoría de población actual de China, que son la etnia Han, ¿no? Tenían más o menos la misma población y más o menos la misma extensión. Estamos hablando, por tanto, de dos imperios muy importantes, ¿no? Pero resulta que el Imperio Romano desaparece en su vertiente occidental en el siglo V y en su vertiente oriental en el siglo XV, con la caída de Constantinopla, ahora muy de actualidad, ¿no?, por lo que está pasando en Santa Sofía, y en cambio pues el Imperio Chino subsistió hasta primer cuarto del siglo XX. Por tanto, una continuidad de 22 siglos. Y China, desde entonces, pues ha sido pues, un imperio muy importante y durante muchísimo tiempo el imperio más importante del mundo. Es verdad que desde el punto de vista de la extensión geográfica, el imperio mongol de Gengis Khan pues fue más importante, ¿no? Pero incluso el de Tamerlán, ¿no? Pero desde el punto de vista de la consistencia cultural y civilizatoria del imperio chino, China ha sido siempre el más relevante. Nos pillaba muy lejos a nosotros. Estamos muy acostumbrados a ver nuestra historia desde una perspectiva europea, ¿no?, y eurocéntrica, pero mientras tanto en el resto del mundo pasaban muchas cosas, y en China en particular, ¿no? Y no es una casualidad que inventaran la pólvora o la brújula, ¿no?, y que inventaran esas cosas mucho antes de que las utilizáramos incluso los europeos en nuestras travesías marítimas, ¿no?, y en nuestras confrontaciones militares. Bien, hasta mediados del siglo XIX, quizá un poco antes, pero hasta mediados del siglo XIX, China era la economía más importante del mundo. Y eso era así a pesar de que no hizo la revolución industrial tal y como la hicimos los europeos, empezando por Inglaterra y después extendiéndose al continente europeo, ¿no?, Alemania, Francia, los Países Bajos, etc., ¿no? Era la economía más importante, pero era una economía que tecnológicamente había perdido el tren, no habían hecho la revolución industrial, ¿no? Y ahora China lo que plantea es: queremos volver a ser lo que fuimos siempre, el país más importante del mundo. Y para eso pues, hay que cumplir con una serie de condiciones. Algunas de ellas tienen una enorme continuidad histórica y otras, en cambio, son novedosas. ¿Qué es lo que tiene de continuidad histórica? Lo que tiene de continuidad histórica es fundamentalmente esa ambición de volver a ejercer su hegemonía, de entender su hegemonía como algo no asociado a la conquista militar, sino al establecimiento de una relación de subordinación con el resto del mundo. El imperio chino siempre tuvo a su alrededor países a los que consideraba vasallos y eran tributarios, y tenían que rendirle pleitesía, muchas veces en términos económicos, al emperador, y el resto del mundo éramos literalmente bárbaros, literalmente. Bueno, eso algo tiene que ver con lo que está sucediendo ahora y que ahora comentaré, ¿no? Pero esa voluntad de volver a ser el centro del mundo, China quiere decir el imperio del centro o el imperio del medio, pero no es en medio de la tierra, sino el imperio que está entre el cielo y la tierra, ¿no?, y que descansa en una tradición que ahora se está recuperando a toda velocidad, que es la tradición de Confucio. Es verdad que ha habido muchas otras influencias de carácter religioso e ideológico en China, ¿no?, empezando por el budismo, como es natural, ¿no?, o el taoísmo, pero el espíritu confuciano está en la base de su cultura y de su civilización. Y haber olvidado eso nos lleva muchas veces a cometer tremendos errores en nuestros análisis sobre las pretensiones de China. ¿Cuándo vivió Confucio? Bueno, pues Confucio fue más o menos contemporáneo de Platón, ¿no?, y de Aristóteles. Eran un poquito más jóvenes, un poquito más recientes, pero más o menos estamos hablando de esa etapa. Pero el espíritu confuciano ha sido, y llegó a ser la religión oficial del imperio, ¿no?, ha sido el cemento ideológico y lo que está detrás
de la manera de entender el mundo por parte de China, ¿no? Sí que hay también elementos novedosos. China siempre fue una potencia terrestre, como básicamente el Imperio Romano, aunque tuviéramos el Mare Nostrum, ¿no? Pero había diferencias entre Roma y Cartago, que eran claramente muchísimo más navales, ¿no? Pero hubo una experiencia histórica muy cortita, pero muy importante, de voluntad de crear un poderío naval chino, pero que después desapareció. Y ahora, en cambio, lo que China ha asumido es que para implantar su nueva hegemonía necesita ir más allá de ese componente terrestre y proyectar su poder en el mar, en el aire, en el espacio y en el ciberespacio. Y están trabajando en todos esos terrenos, ¿no? El ejemplo paradigmático es la famosa nueva ruta de la seda, ¿no? Ese es un componente esencial de la política exterior de China. Pero tiene ese componente un apartado claramente marítimo. La ruta de la seda era fundamentalmente terrestre. Era la que pasaba por Asia Central, llegaba al Asia Menor y entraba en Europa para la comercialización no solo de la seda, que de ahí recibe el nombre, sino también de muchas de las especies que los europeos valorábamos muchísimo, ¿no? Y que establecieron flujos de comercio muy importantes entre China y Europa, ¿no? Después, los españoles abrimos otra vía de globalización muy importante también, ¿no? Que fue el llamado Galeón de Manila, que precisamente permitía comerciar desde China y desde buena parte de Asia, pero a través de la vía marítima, a través del Pacífico y atravesando México, pues a través del Atlántico para llegar a Europa, y eso también duró muchos años, ¿no? Pero China por primera vez se ha planteado que esa nueva ruta de la seda tiene que tener un componente marítimo y naval. Es lo que se llama el collar de perlas. Para China siempre ha habido una obsesión estratégica, y es garantizar la libre circulación por el estrecho de Malaca, o en cualquier caso dominarlo. Y hace muchísimos años, más de 20, que defiendo que el centro de gravedad del planeta en este siglo se iba a situar precisamente en el estrecho de Malaca. ¿Por qué? Porque es la conexión natural entre el Pacífico y el Índico. Y quien domine Malaca, y eso cada vez es más evidente, va a dominar Asia. Y quien domine Asia, y esto también cada vez es más evidente, va a dominar el mundo. Por eso no es casualidad que el gran despliegue militar norteamericano aeronaval se siga produciendo precisamente en esa zona, porque sabe que se está jugando su predominio a nivel global y que su gran adversario es precisamente China, ¿no? ¿Cómo se puede obviar el estrecho de Malaca? Porque si alguien lo bloquea, y es muy fácilmente bloqueable porque es muy estrecho, y además hay mucha piratería, pues la entrada y salida de inputs y de outputs tan vital para proseguir el desarrollo chino, pues entraría en colapso. Bien, la idea es superar eso. Hay algún proyecto incluso para establecer un canal en territorio entre Malasia y Tailandia para acceder al Índico sin necesidad de pasar por Malaca, pero la idea es que a través de alianzas con determinados países del sudeste asiático, en particular Myanmar, pero también Bangladesh, tener un acceso al Índico y desde el Índico un acceso a China, que no tenga que pasar por Malaca, y desde ahí extenderse al resto del mundo. Y si partimos, nos situamos ahora, si tenemos el mapa mundi en la cabeza, ¿no? Si partimos del Golfo de Bengala, vamos yendo hacia el sur para bordear India, enemigo histórico de China, y el primer punto de encuentro es Sri Lanka. Bien, Sri Lanka, hoy el puerto principal de Sri Lanka, la antigua Ceilán de los portugueses, ¿no? En la capital, Colombo, pues ahí el puerto está controlado por China. Después, bordeando India, subimos hacia el norte y vamos a Pakistán, aliado tradicional de China y enemigo histórico de India. Hay un puerto también muy importante, se llama Gwadar, controlado por China. Después, desde ahí se accede a Kenia, Tanzania, para tener acceso al mercado africano. Eso es muy importante para China, ¿no?
China está posicionándose desde hace ya décadas de forma muy importante en África, tiene una estrategia en África, como la tiene en América Latina, y que en estos momentos es una estrategia, por lo menos de momento, ganadora respecto a la que podamos tener los europeos o los norteamericanos. Y desde esa costa africana oriental, subimos hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. Los estrechos son muy importantes. Hemos hablado de Malaca, en su momento podríamos hablar de Gibraltar, ¿no? Pero hay dos estrechos muy importantes en el mundo hoy. Uno es el famoso estrecho de Hormuz, que es la salida del Golfo Pérsico hasta el Índico, y por ahí pasa buena parte del comercio de los hidrocarburos de todo el mundo. Y el otro es el estrecho que está al otro lado de la península arábiga, que es el de Bab el-Mandeb, que nos permite ingresar en el Mar Rojo y a través del Canal de Suez llegar al Mediterráneo y por lo tanto llegar a Europa. Bien, bueno, pues para entrar en Bab el-Mandeb hay que tener garantía de libre circulación, ¿no? ¿Y qué hay en Bab el-Mandeb? Pues al norte hay un país en guerra civil y por lo tanto, digamos, poco fiable, ¿no? Que es Yemen. Y al sur hay dos estados fallidos, Eritrea y Somalia. Pero hay un pequeñito país, cada vez más conocido, que se llama Djibouti. Djibouti fue una colonia francesa hasta los años 70. De hecho, hay presencia militar francesa todavía ahí, ¿no? Y en Djibouti, los norteamericanos tienen la única base militar permanente en el continente africano. Una base militar importante, con 4.000 efectivos, más o menos. Pero seguro que ustedes están adivinando ya quién ha establecido una enorme base militar en Djibouti, China, precisamente para garantizar el acceso al Mar Rojo y, por lo tanto, el acceso luego al Mediterráneo. Y cuando salimos del Canal de Suez y entramos en el Mediterráneo, ¿con qué nos tropezamos? Casi si seguimos en línea recta. Pues nos tropezamos con Grecia. El puerto más importante de Grecia es el Pireo. ¿Saben ustedes quién controla el puerto del Pireo? China. Y si después seguimos avanzando hacia el Mediterráneo occidental, pues llegan los puertos italianos y hay un acuerdo estratégico entre el gobierno italiano y el de China en el marco de la ruta de la seda que facilita el acceso a los puertos italianos, y después llegamos aquí. De momento los chinos no nos controlan los puertos y espero que no pase nunca, ¿no? Pero en cambio sí que controlan buena parte del sistema eléctrico portugués o tienen una presencia cada vez más significativa en nuestros puertos. Solo hace falta quien haya aterrizado en el Prat, que normalmente uno aterriza, digamos, en dirección norte-sur y deja el mar a la izquierda, pues ahí hay unas enormes grúas y unas enormes plantas de contenedores que son de una empresa china, ¿no? Pero fíjense que estamos hablando no solo de la defensa de intereses económicos, empresariales o comerciales, sino que estamos hablando también de presencia militar. Y eso es algo que China emprende por primera vez. Por lo tanto, ese componente naval del poder chino es cada vez más importante y lo está aplicando además en el mar del sur de la China, que es donde tiene mayores conflictos territoriales y donde tropieza en cada momento con Estados Unidos, a través de estrategias de disuasión para que, lo que se llama access denial, para que los buques norteamericanos no puedan atacar el territorio continental chino, ¿no? O sea que hay un esfuerzo muy importante y una clara convicción de que la hegemonía también se juega en el mar y en el mundo aeronaval, por tanto también en el mundo aéreo. Pero cada vez más esa confrontación se está trasladando a otros ámbitos, el ámbito del espacio. Y estos días estamos viendo cómo se está hablando de quién va a llegar primero a Marte. Bueno, y los chinos no están mal posicionados al respecto, ¿no? Pero hace unos meses supimos que por primera vez una nave espacial se había implantado en la cara oculta de la Luna y había desarrollado incluso cultivos que siguen teniendo continuidad. Eso lo ha hecho China. Pero también sabemos otras cosas, y es que China ha demostrado capacidad para desde tierra destruir satélites.
Eso es muy relevante también desde el punto de vista militar, porque cada vez más las estrategias militares no se basan en la supremacía nuclear, que nos llevaría a la hecatombe global, sino que se basan en sistemas muy complejos de información que descansan en redes satelitales a su vez muy complejas. Por lo tanto, en caso de un eventual conflicto, ya no se trata de vencer al adversario en el campo de batalla, sino que podría bastar con neutralizar, destruir, hackear los sistemas de información del adversario. De ahí la angustia de Estados Unidos respecto a todo lo que está sucediendo. Y todo eso, lógicamente, va conectado al ciberespacio y al control de las nuevas tecnologías digitales. Voy acortando porque se me acaba también vamos, ya lo he terminado, o sea que voy a ser muy breve, ¿no? Toda esa controversia sobre el 5G, las sanciones a Huawei, la posible prohibición de TikTok, en fin, todas estas cosas que vemos todos los días, no son un episodio, como a veces se lee, ¿no?, de la nueva guerra comercial. En realidad son el núcleo de la confrontación. Porque China ha asumido que quien domine la tecnología digital, en frase del presidente Putin, quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Y la batalla se está planteando ahí. Y de momento China lleva una cierta ventaja. El desarrollo de redes 5G es el principal ejemplo, ¿no? ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque China sabe que su declive, lo que ellos llaman el ciclo de la humillación, que va desde desde mediados del 19 hasta mediados del 20, fue debida, esa humillación, a su inferioridad tecnológica respecto a las potencias occidentales. Y no está dispuesta a que eso vuelva a suceder. Y por eso busca la superioridad tecnológica. China ya no es la fábrica del mundo, lo es India, lo es buena parte del sudeste asiático, lo son algunos países de África, incluso algún país de América Latina, pero China ya es una gran potencia tecnológica. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que China está entrando en una nueva fase. Simplifico enormemente de nuevo, ¿no? Llega el siglo de la humillación, mediados del 19, China se tiene que supeditar a las potencias extranjeras. Eso dura hasta mediados del 20, por eso le llaman el siglo de la humillación, con invasiones, entre ellas la japonesa, incluidas. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil China y gana el Partido Comunista, crean la República Popular en el año 1949. Y en esa nueva fase política hay tres periodos. Uno primero de recuperación de la soberanía. O sea, China vuelve a ser dueña de sus destinos, ya no depende de potencias extranjeras. Eso, para entendernos, es Mao Zedong, como ahora se dice. Bien. Después viene un periodo en el que China, una vez recuperada su soberanía, quiere acrecentar su poder, su potencia, su capacidad económica, su capacidad comercial. Eso es Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping establece que vamos a ir acumulando fuerzas, pero que no se nos note. Vamos a desarrollar una política exterior de muy bajo nivel, muy poco agresiva, mientras recuperamos fuerzas. Y ahora China está en una tercera fase en la que ha llegado la convicción, sus dirigentes, de que han acumulado suficientes fuerzas como para quitarse la máscara, ser mucho más asertivos y mucho más agresivos en su política exterior. Y eso es Xi Jinping. Y ahí es donde probablemente China pueda volver a tener serios problemas, porque eso le está llevando a enfrentarse no solo con Estados Unidos, sino cada vez más con Europa. Europa, que ha tenido una posición, digamos, amistosa con China, ya estableció en su doctrina estratégica que China puede ser un socio de cooperación, pero que es un rival económico y un adversario sistémico. Y estamos viendo cómo ya ponemos trabas a las inversiones chinas en sectores estratégicos, o estamos empezando a tomar posiciones respecto al desarrollo del 5G en determinados países concretos, pero que cada vez más va a ser una posición europea. Pero China además está enfrentando a todos los países del sudeste asiático y del este asiático, con sus reivindicaciones territoriales, que le enfrentan a Japón, que le enfrentan a Filipinas, a Vietnam, a Indonesia,
a todos los países de esa zona, ¿no? Ahora acabamos de ver un episodio de enfrentamiento militar, no es el primero ni va a ser el último, con India. O sea, China está empezando con esa nueva agresividad también a perder ese componente de escasa preocupación de los demás respecto a lo que considerábamos como algo positivo, que era que China se desarrollara. Y lo considerábamos como algo positivo por una ingenuidad, porque pensábamos que los chinos piensan como nosotros. Y pensábamos que a medida que se desarrollaran económicamente, que generaran clases medias, que mandaran millones de turistas al exterior o centenares de miles de estudiantes a las universidades occidentales, la reivindicación de libertad y de democracia iba a venir de forma natural, ¿no? Pensábamos que iban a hacer como hicimos los españoles, por cierto. La transición fue posible porque se había generado previamente una clase media muy importante y una prosperidad económica que permitía efectivamente reivindicar espacios de libertad y de integración y de homologación con nuestros vecinos, ¿no? Eso China no lo ha contemplado nunca así, con algunas excepciones, lo estamos viendo en Hong Kong, ¿no? Pero China no lo ha contemplado así. ¿Por qué? Porque ellos no han vivido la Ilustración, nosotros sí. Nosotros hemos tenido el Renacimiento, hemos tenido el siglo de las luces, hemos tenido la Ilustración, tenemos la tradición del humanismo cristiano, tenemos las revoluciones burguesas. Todo eso no ha sucedido en China. China y el espíritu confuciano sigue siendo un espíritu en el que lo colectivo está por encima de lo individual y la armonía está por encima de la libertad. Parafraseando a Goethe, es preferible la injusticia al desorden, ¿no? Y eso hace que, mientras el poder político garantice prosperidad material y recuperación de la autoestima, y por lo tanto superación del ciclo de la humillación, ese poder político está legitimado por parte de la población. Y eso además viene aumentado por las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías permiten un control de la sociedad por parte del poder político como nunca nos hubiéramos podido imaginar con anterioridad. Nunca, como ahora, el control de la sociedad china por parte del poder político chino había sido tan completo como el actual. Y esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. Probablemente vamos hacia una especie de desacoplamiento de la globalización. Tenemos Occidente por un lado, los que creemos en Internet libre e instrumento de libertad, y otro mundo en el que se utiliza precisamente Internet y el control de Internet precisamente para controlar la libertad, para controlar la sociedad y para establecer la supremacía del poder político y, por lo tanto, ideológico también en cada momento, ¿no? Bien, en todo ese juego, evidentemente hay muchos otros actores, pero solo los voy a enumerar, porque si no me comeré hasta el coloquio, ¿no? Si esto fuera una película, a veces lo parece, los dos grandes protagonistas ya lo sabemos, Estados Unidos y China. Pero en las grandes películas son muy importantes los actores que llamamos de reparto, que también reciben Oscars. Y son actores sin los cuales, no son los protagonistas principales, pero sin los cuales no entiendes la película. ¿Quiénes son los actores de reparto en estos momentos más relevantes? Probablemente el más obvio es Rusia, del cual si hay tiempo después podemos hablar. Rusia, que también está recuperando su historia y quiere volver a ejercer la influencia que tuvo en su día el imperio zarista, cuya máxima plasmación onírica fue precisamente la Unión Soviética. Los objetivos de la Unión Soviética coinciden punto por punto con los que podía tener en la cabeza Pedro el Grande o la emperatriz Catalina. Podemos hablar de Turquía y el espíritu neo-otomano, lo estamos viendo estos días, ¿no?, de su política exterior. Podemos hablar de Irán y del imperio persa. Podemos hablar de India, cada vez más, con un gobierno cada vez más nacionalista y con mayor vocación de hegemonía en el subcontinente asiático, ¿no?, y que se enfrenta claramente al expansionismo chino, ¿no?
Y con todos esos actores de reparto, la pregunta obvia, en una sala como esta, estamos donde estamos, es ¿y Europa? ¿Qué clase de actor es Europa en esa película? ¿Podemos ser protagonistas? Respuesta, no, ya no tenemos capacidad. ¿Podemos ser actores de reparto? Si se hacen determinadas cosas bien, sí, todavía estamos a tiempo. Pero para eso es imprescindible profundizar en nuestra integración. Sin una profundización del proyecto político de Europa, los países individualmente considerados no somos relevantes. Ni tan siquiera lo será Alemania, que en un hipotético G7 dentro de 10 años ya no estaría por peso económico. Y en cambio estará Indonesia, por poner un ejemplo bien concreto. Por tanto, Europa puede aspirar a ser actor de reparto si profundiza en su proyecto político de integración. Si no, pasaremos a ser actores secundarios de los que, si al final el director decide quitar las escenas en las que participan, la película se entiende igual. Y alguien se pregunta, ¿podemos jugar un papel en esa confrontación holística entre China y Estados Unidos y en esa reaparición y en ese retorno de la historia de los viejos imperios? La respuesta es, solo podremos jugar un papel si profundizamos en la integración europea, si asumimos que es un proyecto político que implica la renuncia de las soberanías nacionales en muchísimos ámbitos y que nos presente frente a los demás y seamos percibidos como algo único, como una unidad, como un sujeto político. Si desde fuera nos siguen viendo como una yuxtaposición de diferentes países, nuestra debilidad es evidente, ¿no? Y ahí es donde probablemente el tema del COVID ha venido a introducir pues, elementos adicionales a esas grandes macrotendencias que ya estaban y que van a seguir estando. Esto pasará, dejará consecuencias, pero las grandes macrotendencias van a seguir estando ahí y van a seguir jugando ese papel, ¿no? Y bueno, podríamos empezar a hablar, por lo tanto, de las consecuencias de la pandemia, pero como los organizadores ya hace rato que me están mirando mal y de manera tanto, digamos, de culpabilización que asumo, pues lo dejo ahí y a partir de ese momento, si hay oportunidad en el coloquio, si ustedes lo consideran conveniente, pues desarrollamos estos temas o cualesquiera otros, o los que ellos, el resto de participantes en el coloquio quieran suscitar. Muchísimas gracias. Señor Piqué, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un lujo contar con usted en este comienzo de la tercera sesión de los cursos europeos de verano. Yo he tenido la sensación de que desplegaba sobre nosotros, a nuestro lado, un gran tablero donde en este momento se está moviendo, ¿no?, la situación global y a través de la cual nos ha ayudado mucho a entender cómo es la geopolítica en este momento tan delicado que estamos viviendo. Dicho esto, y con todas estas claves que ha puesto encima de la mesa, y le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros su conocimiento y su experiencia, vamos a dar paso a continuación a una charla que se abre y donde también se suma Reyes Calderón, que es escritora y economista, y Pablo Zalba, que es comisario de los cursos europeos de verano. Así que adelante, continuamos escuchándoos, que es un auténtico placer. Muchísimas gracias a todos ustedes. En primer lugar, agradecer como podría ser menos al ministro Piqué, a Josep Piqué, que esté aquí hoy con nosotros. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que ha sido un auténtico lujo escucharle. Yo creo que a algunos de ustedes les había comentado que seguramente iba a ser una de las conferencias más extraordinarias que íbamos a escuchar y yo creo que no me he equivocado. Muchas gracias también a mi buena amiga también, Reyes Calderón, por aceptar el reto y la invitación a estar ahí aquí con nosotros. Yo creo que va a ser un lujo. La verdad es que, para los que no sepan, Josep Piqué, aparte de haber sido ministro de Industria, ministro de Asuntos Exteriores, también tiene una vinculación estrecha con la Comunidad Foral, es consejero de Volkswagen
Navarra, que luego, si procede, también hablaremos al respecto. Además, me ha recordado cuando veníamos aquí desde el hotel, donde nos conocimos, que yo no me acordaba, que fue hace casi 10 años cuando asumió otra de las muchas responsabilidades que tiene, que es la organización del Foro España-Japón, y la primera edición que tuvo a bien organizar precisamente fue aquí en Pamplona, el Archivo General de Navarra, por lo tanto, yo creo que no es sospechoso decir el gran amor que nos profesa a todos los navarros. A mí me gustaría que nos comentaras o que profundizaras en algunos de los elementos que ya has adelantado y quizás intentar rebajarlos más al nivel micro, al nivel de la empresa. Tenemos aquí a unos cuantos empresarios y estamos en un contexto en el que la geopolítica es uno de los aspectos, como hemos visto, que más influye en el crecimiento económico, que más influye en la creación de empleo. Pero es que además la geopolítica, decisiones que puede tomar una persona en la Casa Blanca a través de un tuit a las 4 o 5 de la mañana influye en el devenir, influye en el futuro de una empresa que puede estar localizada en la cuenca de Pamplona. ¿Cómo podemos incorporar ese riesgo político en un análisis de una pyme o de no una pyme, una gran empresa, incluso en algo que en ocasiones puede llegar a ser tan arbitrario? También me gustaría que comentaras, has mencionado África, has mencionado que vamos hacia un desacoplamiento, quería decirlo exactamente, de la globalización. Yo creo que vamos... Es una traducción un tanto liberal del decoupling. Exactamente. Yo sí que creo que desde luego vamos a una modulación de la globalización. Has hablado también de África. ¿Qué papel puede jugar África en esa modulación o desacoplamiento de la globalización? Y por último, el TTIP, el acuerdo comercial que también has mencionado, el fracasado acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Yo, durante mi etapa en el Parlamento Europeo, era miembro de la Comisión de Comercio Internacional y recuerdo que en un viaje a los Estados Unidos, el entonces ministro de Comercio, el USTR, que llaman allá, nos explicó la importancia del acuerdo y lo redefinió en aquella época, que estaremos hablando de hace 7 años, como un acuerdo estratégico desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista China, precisamente, y ellos llamaban crecimiento y empleo. Es decir, cómo de alguna manera creía entonces la administración Obama que la única manera de contrarrestar el peso de China era precisamente el actuar conjuntamente la Unión Europea y Estados Unidos. Hoy, desde luego, nada más lejos de la realidad y, según desprendo de tus palabras, probablemente la administración Biden, en el hipotético y ojalá caso de que llegue a la Casa Blanca, tampoco parece que vaya a ser el caso. Así que, y una última puntualización, perdón. 5G, lo has mencionado también de soslayo. ¿Qué tiene que hacer Europa? Si no me equivoco, Alemania decide en otoño si admite a Huawei, si no admite a Huawei. ¿Cuál es, en tu opinión, un aspecto tan fundamental como el despliegue de 5G? ¿Cuál debería ser la opinión la opción o la decisión final de la Unión Europea o de los Estados miembros? Si lo vas a ver, voy apuntando todo, porque ya voy a intentar acordarme de todos los temas que has suscitado, ¿no? Y guardando cierto orden, y si me olvido de alguno, pues me lo refrescas, por favor. Aparte de mostrar mi satisfacción por estar en esta mesa con mi querida amiga Reyes, hemos compartido también algunas batallas importantes en el ámbito empresarial y sabe ya que le tengo un enorme aprecio, y desde luego con Pablo, al quien conozco desde hace ya pues eso, unos 10 años y al que admiro por su trayectoria y por su entusiasmo. Vamos a ver, la geopolítica puede parecer algo muy lejano. Probablemente para un autónomo, para una pequeña empresa, la reflexión normal sea: ¿y a mí qué me importa lo que pueda suceder entre China y Estados Unidos? Bueno, es lógica esa reacción, ¿no? Pero ya no es tan lógica si estamos hablando de una mediana empresa que quiere internacionalizarse o que está internacionalizada ya, y por supuesto no tiene ningún sentido que se lo plantee una gran empresa. Sin tener un conocimiento del escenario geopolítico, las decisiones que se puedan tomar pueden ser enormemente erróneas. Durante muchos años, pues, Europa veíamos, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo bien concreto, veíamos a China como un gran mercado. Y aprovechan, tenemos que establecernos allí, hay muchas oportunidades, esto puede ser una cosa pues, importantísima, porque hay
más de 1.300 millones de chinos dispuestos a consumir, no había tantos, pero una cifra cada vez más creciente, ¿no? Y veíamos a China desde esa perspectiva casi, digamos, unidireccional, ¿no? Ahora, evidentemente, esto ya no es así. China ya no es un gran mercado, entre otras cosas porque se lo reservan para ellos. En cambio, China considera que el resto del mundo es su mercado. Y lo que ha hecho ha sido aprovechar ese interés occidental por China para precisamente acrecentar su acervo tecnológico, a veces con prácticas ilícitas, ¿no? Son muy dados a piratear la tecnología de los demás, ¿no? Pero a veces también con prácticas contrarias a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Si usted quiere invertir en China, tiene que hacerlo de la mano de un socio chino, que normalmente además está controlado por el Estado chino, y además se tiene que comprometer a cedernos su tecnología. Bueno, si alguien, digamos, no ve ese tipo de cosas, pues puede cometer errores clamorosos, ¿no? Y eso liga un poco también con el tema de África, ¿no?, que también suscitabas. Claro, África, igual que América Latina, África es vista por China fundamentalmente como un gran suministrador de las materias primas que necesita. Y las compra sobre la base de proveer de obras de infraestructura en el marco de la nueva ruta de la seda, que obliga a esos países a endeudarse con China y que acaban dándole a China el control estratégico de buena parte de las economías africanas, ¿no? Si ahora una empresa europea está pensando en penetrar en el mercado africano, pues tiene que tener en cuenta que probablemente se va a encontrar con chinos en cualquier lugar, ¿no? Y que además tienen una estrategia muy definida y muy clara, ¿no? ¿Eso vale para una pequeña empresa o para un autónomo? Bueno, pues probablemente nos pille muy lejos, pero sí que le podemos decir a ese pequeño empresario que la situación de los tipos de interés y del crédito depende en buena medida de cómo vaya evolucionando el escenario geopolítico global, ¿no?, y de las políticas monetarias que puedan estar haciendo los diferentes bancos centrales en el marco de ese nuevo escenario, ¿no? O se le puede decir que si quiere de alguna manera seguir creciendo, pues es muy importante que en nuestro propio país se desarrolle una política económica que sea consciente, aunque no lo sea el pequeño empresario o el autónomo, que sea consciente de los enormes retos que se derivan de esas nuevas realidades a las que he estado haciendo referencia, ¿no? Y hemos hablado un poquito de África. Y África, hasta hace muy poco, era el 1% del Producto Bruto Mundial y el 10% de la población. Bueno, a mediados de siglo ese porcentaje se va a incrementar muy notablemente. El resto del mundo, con alguna excepción, está ya en declive demográfico, incluido China, por cierto. No es el caso de África. África está creciendo demográficamente con unas cifras espectaculares. A veces pensamos que eso es lo que explica los flujos migratorios desde África hacia Europa, pero no tenemos que olvidarnos de que los principales flujos migratorios en África son flujos migratorios intraafricanos. Y hay unos desplazamientos de población y unos desequilibrios que tienen repercusiones no solo económicas y sociales y humanas, sino políticas muy considerables, ¿no? Pero África, sin ninguna duda, es un continente de futuro, aunque solo sea por ese creciente peso demográfico que está teniendo, y es el lugar en el que todavía las posibilidades de crecimiento, si se desarrollan políticas económicas e institucionales adecuadas, pues está más claro. No es el caso de América Latina, que es donde en buena medida las empresas españolas hemos puesto buena parte de los huevos, ¿no?, en esa canasta latinoamericana. América Latina está, en términos generales, con excepciones, en eso que se llama la trampa de las rentas medias, es decir, con costes suficientemente elevados en términos comparativos como para que no puedan competir
con países como los africanos o los del sudeste asiático, pero no suficientemente elevadas como para generar suficiente demanda interna para tener capacidad endógena de crecimiento, ¿no? Fijaros que en todo eso solo he mencionado América Latina casi de pasada, ¿no? Y yo muchas veces me lo he preguntado, ¿no? ¿Por qué, siendo tan importante América Latina, en peso demográfico, en peso económico, en peso comercial, por qué casi nos olvidamos de ella al hablar del escenario global, ¿no? Y probablemente es porque tenemos que convencer a los propios latinoamericanos de que son importantes. Yo creo que lo que hay es una especie de déficit de comprensión de la capacidad que podría tener América Latina de ser un actor relevante si actuaran de una forma razonablemente unitaria. Y por eso es tan importante apoyar los procesos de integración en América Latina. Que América Latina se pueda presentar hacia el resto del mundo, no país por país, sino de forma muchísimo más integrada. Si no, pues América Latina se va a convertir en un escenario de la confrontación global. China ya está ahí, ¿y de qué manera? Estados Unidos ha estado siempre ahí, ¿de qué manera? Los europeos estamos ahí, y en particular los españoles, no solo, también franceses, alemanes y otros, pero va a ser un teatro de conflicto, pero no un actor relevante, ¿no? No un actor relevante. 5G para Huawei. Sí, vamos a ver. Claro, 5G es vital para no perder el tren de la competitividad. O sea, no puedes entender desde el coche autónomo a lo que llamamos el Internet de las cosas, en buena medida viene a ser lo mismo, sin el desarrollo de unas redes que permitan que la respuesta sea prácticamente inmediata, que los periodos de latencia entre, digamos, la recepción y la respuesta pues, sean prácticamente inapreciables, ¿no? Y eso es el 5G. Ya se está trabajando en el 6, y cuando ya empecemos a hablar de que el 6G es muy importante, hablaremos del 7. Pero el 5G es un salto cualitativo respecto al 4. ¿Por qué? Bueno, porque permite el Internet de las cosas, que es la interacción no solo entre individuos, sino entre individuos y cosas, y objetos. Claro, la primera generación de telefonía era simplemente un intercambio de voz. Después ya pasamos al posible intercambio no solo de voz, sino de mensajes, de datos, de acceso a la red global y de acceso a Internet a través de nuestros smartphones. Son la máxima expresión es el 4. Y fíjense ustedes que en el caso de Europa, hasta el 3G, hasta el 3, las principales empresas, por ejemplo, de telefonía móvil eran precisamente europeas, ¿no? Algunos de ustedes son muchísimo más jóvenes que yo, pero los que ya tenemos una cierta edad, todos hemos tenido, pues aparte de la Motorola en los principios, pues todos hemos tenido un Nokia en el bolsillo, ¿no? O hemos tenido un Siemens. Bueno, ahora la mayoría de nosotros tenemos o un Huawei o un Apple, o un Samsung, que hasta ahora lideraba, pero ahora ya no, y Huawei ya es la compañía más importante del mundo en número de smartphones vendidos. De las 5 primeras, 3 son chinas, una es coreana del sur, y solo Apple, que ya es la 4ª a nivel global, es norteamericana, no hay ninguna europea. Y, por lo tanto, en el tema del 4G hemos ido ya a remolque de los demás, ¿no? En el 5G, China está tomando claramente la delantera. Y su principal punta de lanza es Huawei, pero no solo. ¿Por qué se combate contra Huawei? Bueno, el argumento de la seguridad, habida cuenta de la filosofía política del poder político de China, pues es un argumento muy, muy importante, ¿no? Pero sobre todo porque el 5G puede permitir esa superioridad tecnológica que para Europa es absolutamente fundamental no perder del todo. Y ahí se produce una dicotomía entre lo que pueda ser la voluntad de no depender de la tecnología china para algo tan importante como eso, pero al mismo tiempo no tener alternativas a corto plazo suficientemente competitivas como para poder desarrollar la red, ¿no? Ojalá
pues Nokia se alíe con otras compañías europeas y Nokia y otras, y seamos capaces, Ericsson por ejemplo, ¿no? Y seamos capaces de desarrollar una especie de gigante europeo que sea capaz de desarrollar también el 5G, aunque sea con un poco de retraso, o que vaya avanzando ya, los coreanos están en eso también, que vaya avanzando ya hacia el 6G, ¿no? La dicotomía ¿a qué te lleva? Pues a una aproximación que en algunos casos está en función del grado de relación con Estados Unidos. Por ejemplo, el Reino Unido en una primera fase dijo que iba a permitir que el desarrollo de las redes de 5G en el Reino Unido pudiera participar activamente Huawei. Después ya dijo que solo, digamos, en las partes menos estratégicas. Ahora ya tiene una posición bastante más dura, posición que cada vez se acerca más a la posición de otros países europeos. Pero si hablamos de España, por ejemplo, bueno, pues para que nuestras compañías de telecos, y estoy pensando en Telefónica en concreto, puedan desarrollar rápidamente el 5G, hoy por hoy la alternativa en términos de coste y de disponibilidad pues sigue siendo la de Huawei, ¿no? Entonces, ahí es donde probablemente una política coordinada a nivel europeo, y el papel de la Comisión ahí es muy importante, y luego del Consejo, pues es más imprescindible que nunca si queremos realmente ser relevantes a esos efectos. Muchas gracias. Pablo, estoy encantada de estar aquí, pero te iba a decir que casi le dejamos que siga, que me lo estoy pasando bomba escuchando a mi querido Josep. Yo simplemente, porque no hay nada ni siquiera que apuntar, pero voy a continuar con el 5G porque yo no entiendo, no tengo esa visión que tienes tú de dron, de los mercados. Yo soy de supermercado de pueblo, que es curioso que le llamemos supermercado cuando en realidad son mercados mucho más pequeños, pero en ese mundo de la empresa estamos viviendo nuestra particular revolución al son de lo que tú estabas contando, pero las revoluciones que se producen cada 50 años, estamos en la cuarta revolución industrial o la segunda era de la máquina que le llaman, las revoluciones te pasa como los virus, que una mañana te has olvidado del COVID, sales sin mascarilla y de repente dices, pero ¿qué está pasando? ¿Esto qué es? No puede estar ocurriendo porque no lo ves, estás dentro del fenómeno y no lo ves. Y estamos viviendo una revolución donde los datos se han convertido en el nuevo petróleo y el 5G permite que los datos de la conexión no solo entre humanos y máquinas, sino entre máquinas en sí mismas, que dan el comportamiento del consumidor, formen una riqueza que se puede medir prácticamente en lingotes de oro. Esa entrada de los datos, esa entrada de la superinteligencia artificial, más que de la inteligencia artificial, que es artificial pero no es inteligencia. Estoy hablando del deep learning, donde hay parte de la máquina que nosotros somos incapaces de ver. Ese concepto ha permitido que, sobre todo el norte de España, haya desarrollado un montón de industrias sin barreras. Antes decíamos Google, Apple, un pequeño, pero siempre estaban fuera. Yo estoy hablando de Pamplona, estoy hablando de Tudela, estoy hablando de Bilbao, estoy hablando de grandes ideas con muy poco capital, basadas en la nueva tecnología, basadas en datos, que llegan a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Y a ese tipo de empresas la geopolítica les interesa, pero les interesa más a nivel de supermercado. Y en ese tema, pues yo creo que Europa, que efectivamente no llega a ser un actor de reparto, tiene algo, estoy pensando ya como española, tiene algo muy importante y es su regulación. He leído con muchísimo detenimiento el informe que han hecho los expertos de la Unión Europea sobre las normas que deberíamos imponer a la inteligencia artificial. Y ahí hemos vuelto a nuestra historia, como bien comentabas antes, a nuestros principios,
y a una serie de restricciones y regulaciones que nos van a hacer imposible desarrollarnos con potencias como China o potencias como la India. Pero a Estados Unidos les está pasando un poco lo mismo. Por ejemplo, las grandes empresas norteamericanas están externalizando su contabilidad e incluso su compliance, porque sale mucho más barato, y lo están externalizando pasando por India. Pasando por India. Uno puede pensar que, en fin, hay que dar resultados, y el presidente de la empresa X o Y, que no quiero mencionar ninguna, tiene que decir, tengo que reducir los costes al 30%, pero estamos pasando todos esos datos por ese collar de perlas del que tú hablabas. El que tenga el 5G de la mano tiene todos esos datos y por tanto, te desnudas completamente en todos los sentidos, ¿no? Hay un virus que se llama cuarta revolución industrial. Hay virus buenos y virus malos. No necesariamente todos tienen que matarnos. Hay algunos que nos hacen mucho más fuertes. Y ese aspecto nos tiene que hacer pensar, al menos como actor secundario, qué restricciones ponemos a nuestras nuevas empresas. Si uno ve 1900, 1950, 2000 y va a ver 2050, ves quiénes eran las primeras empresas en el mundo, cómo han cambiado de sector y cómo han cambiado de tamaño, y vas viendo cómo evoluciona esas revoluciones que son implacables. Quizá, como tengo un cartel de la Comunidad Europea detrás, nos podía hacer pensar cómo podemos favorecer nosotros el desarrollo dentro de este entorno tan complejo, que no complicado, tan complejo y con tantas armas, ese entorno de nacimiento de las nuevas empresas de esta cuarta revolución industrial, que empieza ahora a madurar. Y no ya el concepto de blockchain es un concepto, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Lo vemos en medicina, el screening de tumores con inteligencia artificial es alucinante, pero yo lo estoy viendo en blanqueo de capitales, en temas de fraude, en temas de comportamiento del consumidor, en sacar nuevos mercados. Estoy viendo cómo Volkswagen se sale de su marco y se dedica a hacer energía, porque va viendo otras direcciones. Esto estamos viendo, lo hemos visto en la pandemia, cómo al final la alimentación es esencial, y nosotros tenemos en Navarra particularmente una apertura en ese terreno de nuevo health. Tenemos un montón de propuestas delante que no nos permiten responder a la geopolítica, pero nos permiten vivir en la geopolítica, donde el comportamiento de nuestro regulador bancario, pero también de energía, de nuestro regulador verde, nos va a restringir o nos va a apoyar muchísimo. Y yo creo que en ese sentido tenemos que seguir insistiendo en lo que muy bien decía Josep, que necesitamos una estrategia europea de supervivencia. Yo no quiero ser actor de Oscar, ni siquiera secundario. Yo quiero sobrevivir en mi supermercado. Y para eso necesitamos una política común que permita mirar toda esa geoestrategia y no ponernos más barreras de las que ya hay. Con esto no quiero decir que no tengamos que tener, por supuesto, una ética de la inteligencia artificial, pero una superética de la inteligencia artificial yo creo que no nos la podemos permitir. Lo mismo que con el tema verde y lo mismo que con el tema del 5G. Necesitamos una alternativa o tendremos Huawei. Está muy bien.
de temas suscitados y todos de una importancia absolutamente crucial, ¿no? Voy a ver si puedo ordenar mis comentarios. Primero, algunas consideraciones de carácter general, ¿no? A veces pensamos que lo que nos está sucediendo, como es inesperado, es la primera vez que sucede. Y tenemos la tentación de pensar que nadie había con anterioridad vivido esa experiencia y que nos toca a nosotros pues, desarrollar ex novo todo tipo de respuestas, ¿no? Bueno, pues ahí un ejercicio de humildad es muy importante. Esta pandemia ni es la más importante, ni es la más letal, ni que haya vivido la humanidad, ni de lejos. La humanidad ha vivido pandemias mucho peores que esta. Lo que sucede es que esta es una pandemia que nos ha pillado por sorpresa por una razón, y es porque ha afectado al mundo occidental. Porque la última pandemia que afectó al mundo occidental sucedió hace 100 años con la mal llamada gripe española después del final de la Primera Guerra Mundial. Después no hemos tenido pandemias, pero pandemias en el mundo todos los años. En África, en el sudeste asiático, en América Latina, con muchísimos más fallecimientos y con consecuencias terribles, ¿no? Pero para nosotros es un fenómeno nuevo porque hacía mucho que no lo habíamos vivido. Pero el impacto de la gripe española, no hablo ya de la peste negra de mediados del siglo XIV, pues fue enorme, ¿no? Y al final, fíjense ustedes que, con matices, nuestra respuesta no ha sido muy distinta que la que aplicó Pericles en el siglo V antes de Cristo, cuando hubo una enorme pandemia en el marco de las guerras del Peloponeso, ¿no? Que es confinar a la gente. La cuarentena es un invento que tiene muchísimos siglos por detrás, ¿no? Bueno, y al final lo único que se nos ocurre, digamos, es aplicar lo que los humanos ya venían aplicando ante esas situaciones desde hace 25 siglos, ¿no? Bien, es verdad que hemos vivido y estamos viendo sucesivas revoluciones industriales. Probablemente la novedad esta es que las revoluciones industriales anteriores, particularmente las primeras, eran para sustituir hombres por máquinas, o el esfuerzo físico por el esfuerzo que desarrollaba la máquina. Ahora lo que estamos viendo es que en esta revolución lo que se sustituye ya no es el esfuerzo físico, sino que se sustituyen las neuronas. O sea, lo que plantea esa revolución es que puede haber cosas que piensen por nosotros y adopten soluciones como si las hubiéramos podido reflexionar nosotros, ¿no? Esto es lo que está detrás de la famosa inteligencia artificial o del machine learning, que bueno, puede tener consecuencias de todo tipo, ¿no? Pero hace poco me contaban que en una experiencia concreta, en una universidad concreta, el lenguaje entre las máquinas y el aprendizaje entre las máquinas les había llevado a desarrollar un lenguaje propio, que solo entendían ellas. Cuidado. Pero eso es la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es este cambio sustantivo que supone no ya mejorar las condiciones de vida a través de la sustitución del esfuerzo físico por máquinas, sino de la sustitución de la reflexión y de la capacidad de raciocinio por parte de unas máquinas de naturaleza distinta. Has mencionado el tema de los datos. Algunos le llaman la nueva materia prima, el petróleo de este siglo. Los economistas hablamos de los factores de producción, ¿no? Y claro, cuando yo estudiaba, o incluso cuando daba clases en la universidad, eso hace ya muchísimo tiempo, decía que había 3 factores de producción fundamentales, ¿no? Que hoy solo su mención te hace sonreír, ¿no? Porque hablábamos de la tierra, el trabajo y el capital. Bueno, probablemente hoy el factor de producción más importante son los datos. Y esa aproximación a los datos refleja las culturas que están detrás de cada uno de los principales actores en el mundo. Pongo un ejemplo bien concreto y burdo, es burdo, pero que nos puede ayudar a entender lo que estoy intentando transmitirles. Si le preguntamos a un norteamericano de quién son los datos,
probablemente te va a decir que suyos, pero que en la práctica los datos son de las empresas. Y son las grandes empresas, las famosas GAFA, las que efectivamente utilizan algo que no es suyo para desarrollar su modelo de negocio. Y eso les ha llevado a un poder de control del mercado absolutamente preocupante. No sé si han tenido ustedes ocasión, pero se lo recomiendo, de seguir las comparecencias de los principales responsables de las principales empresas tecnológicas norteamericanas en el Capitolio, intentando justificar lo que ya empieza a ser una corriente de fondo. Y es que de la misma manera que en su día Norteamérica decidió romper su compañía de telecomunicaciones para crear las Baby Bells, o que ha hecho lo propio en el campo energético para propiciar que haya competencia y que nadie monopolice el poder de mercado, pues probablemente tenga que plantearse también con esas grandes empresas tecnológicas cuyo poder es muy superior en muchos casos al propio poder político. Por tanto, un norteamericano te aceptará que tiene ahí un problema, pero que en la práctica quien posee los datos son las empresas que los utilizan para desarrollar su modelo de negocio. Si nos preguntan a los europeos, tenemos la respuesta bastante más clara, ¿no? Para un europeo los datos son nuestros. Y no es una casualidad que haya sido Europa, la Unión Europea, quien haya desarrollado en el mundo, la única, que haya desarrollado en el mundo una legislación específica sobre estas cuestiones relacionadas con la privacidad, con el control de los datos, con la protección de la intimidad, etc. ¿no? Y bueno, es verdad que eso genera también efecto de demostración y que está obligando a muchas empresas tecnológicas norteamericanas y chinas, porque China tiene un equivalente a cada una de ellas. En el caso de Amazon es Alibaba, en el caso de Tencent, de muchas empresas tecnológicas chinas y norteamericanas, a que si quieren seguir trabajando con normalidad en el mercado europeo, pues tienen que asumir esa regulación, ¿no? Por eso el papel de los reguladores que mencionabas es tan importante, pero no solo el regulador del mercado de telecomunicaciones, sino el regulador también en los mercados energéticos o, desde luego, en el ámbito de la competencia, ¿no? Y en el ámbito de la protección de los datos. Ahora, si le preguntamos, perdón, porque me parece casi ofensivo, si le preguntamos a un chino de quién son los datos, en el caso hipotético de que entienda la pregunta, la respuesta va a ser de quién van a ser del poder. No se cuestiona el uso privativo de los datos. Los datos están al servicio del poder político. Y eso es una diferencia sustancial que liga con esas tradiciones de las que hemos hecho referencia con anterioridad, ¿no? Y por lo tanto todo está relacionado con un debate sobre los valores. Y por eso es tan importante el papel de Europa en un momento de repliegue de Estados Unidos. Porque si no, ¿quién va a defender los valores de la libertad individual? O de la igualdad. O de, en definitiva, de nuestra manera de entender la vida, que se basa en el papel del individuo y, sobre todo, del establecer límites y controles a cualquier uso abusivo por parte del poder político respecto a la vida de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, estamos ante un debate importantísimo en el terreno de los valores, en ese debate en el cual Europa está llamada, si quiere y tiene voluntad política, a ejercer un papel fundamental, porque no lo va a hacer Estados Unidos, ¿no? Y eso explica muchas cosas, ¿no? Pero como quieres intervenir, dejo otros comentarios que tenía. Solo era un apunte respecto a eso que dices. El problema práctico de los datos es que hay que tratarlos. Antes de introducirlos en ningún algoritmo hay que tratarlos. Y cada uno ponemos, pues no sé, nosotros ponemos el día primero, el país no sé cuántos pone el mes o el año, y entonces para poder meter esos datos, que son macrovolúmenes, un data lake, un lago lleno de datos, para meterlos en un algoritmo los tienes que unificar. ¿Qué está haciendo China? Pues utilizar su poder para poner todos los datos que proceden del 5G codificados de la misma manera. No tiene esa barrera, que es el coste más alto de un algoritmo, es tratar los datos antes de poderlos procesar, se lo damos servido. Si tú entras a través de una compañía china, tus datos van ya procesados vía China.
con lo cual se meten directamente y se ahorran todo ese coste. ¿Qué podríamos hacer en Europa frente a Estados Unidos, con Estados Unidos o con intentar hacer una unificación en datos, por ejemplo, de medicina? Porque si no, le introducimos directamente el sesgo y tenemos aquí a la Caixa, que puede estar dando créditos a través de un algoritmo de inteligencia artificial sesgados porque el que introdujo los datos, él mismo ya estaba sesgado. Entonces, lo que está haciendo China desde el punto de vista de hormiga, es decir, no vemos un animal de cuello alto, sino desde el punto de vista básico, lo que está haciendo es convertir todos los problemas que tenemos en los que hacemos algoritmos, está anulando el coste a base de poner un montón de gente a trabajar para unificar criterios. ¿Eso no sería difícil hacerlo en Europa? Por ejemplo, entre investigadores de medicina, entre Europa, Estados Unidos, y sin embargo no tenemos una voz que se alce pidiendo algo que sería en beneficio de todos. Ellos no tienen voz, tienen martillo, en fin, o puño. Y a mí me da mucha rabia el no haber sido capaces de haber apelado a nuestra historia de grandes y seguir con la... Sí, es que al final de nuevo estamos en el debate de los valores, ¿no? Vamos a ver, algunos ahora incluso con el COVID-19, ¿no?, se han podido plantear la eficacia de los regímenes políticos democráticos versus la de los regímenes autoritarios a la hora de combatir los efectos de la pandemia, ¿no? Porque se pone la eficacia en primer lugar y se la contrapone a la libertad. ¿Qué más nos da ser más o menos libres si alguien nos garantiza la salud? Cuidado, porque este es un término del debate que no nos conviene en absoluto. No nos conviene en absoluto. ¿Cómo combatir eso? Bueno, efectivamente, tomando conciencia los europeos, pero se está avanzando en esa dirección, de que efectivamente tenemos que ver cómo unificamos criterios, cómo hacemos eso que dices, ¿no?, qué condiciones le ponemos a los datos que después se introducen en el algoritmo para que los sesgos no sean sesgos indeseados. Y además, probablemente, también tenemos que adoptar una posición muy clara respecto a la pugna entre Estados Unidos y China, ¿no? Perdón. Hay quien dice que, bueno, Europa tiene una oportunidad enorme para hacer de árbitro. No, porque no estamos hablando de dos jugadores comparables, ¿no? Estamos mucho más cerca de Estados Unidos que de China. Es más, estamos muy lejos de China. Y si no queremos parecernos a la Organización Social y Política de China, nuestro aliado natural sigue siendo, sin ninguna duda, Estados Unidos. Ahí no hay equidistancia posible. No son posiciones simétricas. Otra cosa es que Estados Unidos tenga ahora la posición política que tiene, pero hay que seguir trabajando para que no se debilite del todo el vínculo atlántico y podamos seguir compartiendo tantas y tantas cosas que hemos compartido en el pasado con ellos, con todos los agravios que Estados Unidos, con razón, muchas veces nos plantea a los europeos, entre ellos el tema de la defensa, el tema de la seguridad. Y es normal que Estados Unidos pida un mayor esfuerzo y una mayor corresponsabilidad a Europa respecto a un tema tan trascendental como ese. Pero eso es completamente diferente de la necesidad de no ejercer esa equidistancia entre dos mundos en los cuales uno está mucho más cerca de nosotros que otro que en cambio está en las antípodas en el ámbito del debate sobre los valores, ¿no? Como ya está aquí nuestra presidenta, entiendo que debemos de ir terminando. Solo un comentario al hilo de una cosa que ha dicho Reyes, simplemente para dejarlo en la sala, ¿no? India. Bien. India es un país que va a ser, voy a decir una obviedad, ¿no?, que va a ser muy importante
muy importante. Probablemente va a ser el tercer país más importante del mundo, más que Rusia. Primero porque su peso demográfico es enorme, van a superar a la población china dentro de poco tiempo, pero después por la capacidad de buena parte de sus élites. India es una sociedad mucho más desigual que lo que hoy es China, por ejemplo, pero la capacidad extraordinaria de sus élites precisamente para pensar en abstracto y para desarrollar todo lo relativo a la nueva tecnología digital. De ahí que las grandes empresas tecnológicas estén externalizando muchos de los servicios asociados a su actividad a India. Y en India estamos viendo ya que se ha convertido en un campo de batalla absolutamente brutal entre China y Estados Unidos, y Europa no estamos, para ver quién se acerca más a India, ¿no? India está tomando decisiones en ese sentido. Por ejemplo, antes de que el presidente Trump hablara de que se tenía que vender TikTok a, no se sabe, probablemente a Microsoft, los indios antes de eso ya le han prohibido a TikTok desarrollarse en India, ¿no? Y han prohibido buena parte de las aplicaciones chinas. Eso tiene una razón, y es que India y China son enemigos históricos desde hace siglos y siglos. Si no hubiera el Himalaya en el medio, que suele ser una cosa una mole muy importante, probablemente la historia hubiese sido todavía mucho más sangrienta de lo que ha sido entre los dos países, ¿no? Bueno, pues tenemos que aprovechar ese posicionamiento de India, por otra parte peligroso, porque el renacimiento de India y la recuperación de un pasado glorioso pasa por la reivindicación de una identidad india basada en una religión concreta que es el hinduismo. Y conviene recordar, por ejemplo, que el tercer país del mundo en el que hay más musulmanes es precisamente India, ¿no? Bueno, todo eso nos llevaría muchísimo rato, pero solo quiero poner énfasis en que nos fijemos mucho en lo que está pasando en India, porque al igual que en el sudeste asiático, estamos hablando de los dos grandes campos de batalla en los que se va a dirimir quién va a ganar esa pugna entre China y Estados Unidos. Y ahí lo que tenemos que pensar es qué pintamos los europeos. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Vale. Quedó un broche final para estos cursos de verano que ya, por desgracia, ¿verdad?, nos apena mucho, pero tenemos que ir despidiendo. En el proceso de despedida y de cierre vamos a ir dando paso a distintas personas que se van a dirigir a todos ustedes. Y en primer lugar vamos a ver si tenemos ya conexión establecida con Francisco Fonseca, que es jefe de la representación de la Comisión Europea en Madrid. Lo tenemos, si no me equivoco, ya conectado a través de videoconferencia. Francisco Fonseca, vamos a ver, buenas tardes. Hola. ¿Lo tenemos ahí? Buenas tardes. Francisco, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. Buenas tardes. Pues lo dicho, es un placer saludarle desde esta sala de armas de la Ciudadela de Pamplona, donde estamos desarrollando los cursos europeos de verano, y en este momento de cierre nos gustaría escucharle, así que le doy la palabra. Adelante, le escucha el auditorio y todas las personas que nos siguen a través de streaming. Sí, buenas tardes. Enhorabuena en primer lugar a los organizadores. Enhorabuena en particular a Tito Navarro y a Pablo Salva. Quería deciros delante de la presidenta y de este auditorio que vuestra insistencia
y persistencia en conseguir que estos cursos se realizaran en este año tan particular ha sido un éxito completo. Yo, desde luego, me he quedado encantado escuchando a Reyes, escuchando al ministro Piqué, y lo único que quería decir es que el año que viene contad conmigo presencialmente. Creo que este debate son fundamentales para Europa, y mi glosa en los 4 minutos que se me han dado es muy sencilla. Decía el ministro Piqué, y con razón, que en lo que Europa sea percibida como un consorcio de Estados, Europa no va a ser creíble en este contexto geopolítico. Ministro, tienes razón, como casi siempre. Como sé que eres un gran amante de la ópera, y yo creo, soy un poco optimista, yo creo que en realidad en la Unión Europea tenemos que creernos nuestro papel operístico de ser el quinto en discordia, sin el cual el conjunto de tenor, barítono, soprano y mezzo no pueden jugar una ópera. Solamente que en el contexto geopolítico tenemos que convencernos que somos capaces no de ser el quinto en discordia, sino de ser el tercero en discordia. Hay un triángulo que puede establecer las reglas, y ahora volveré a lo que decía Reyes, el triángulo de Estados Unidos, China y la Unión Europea. Tenemos el potencial tecnológico, tenemos el potencial financiero, tenemos, como decía Hércules Poirot, tenemos la mayor concentración de células grises por metro cuadrado, que es lo que nos tiene multiplicación, y tenemos que utilizar. Y aquí quería simplemente decir que lo que tenemos que hacer con estos debates es explicar a todos nuestros ciudadanos que si queremos ser algo más que un consorcio de Estados, tenemos que aceptar lo que ello implica. Tenemos que aceptar un sacrificio de soberanía compartida. Tenemos que entender que no podemos jugar a mi pequeña frontera que me distingue de los demás. Tenemos que ser un todo o vamos hacia el declive, como ya anunció el presidente Delors hace casi 30 años. Y por eso, un único y último comentario. En materia de datos, de nuevo, haciendo la paráfrasis de lo que ha dicho el ministro Piqué, tenemos como europeos una gran fuerza. Yo soy mucho más optimista que tú, querida Reyes, cuando uno ve que países muy importantes en el contexto asiático ya están intentando repartir la cesta de los huevos entre Huawei y Ericsson y Nokia. Pero no podemos jugar con Ericsson y Nokia como un producto sueco y finlandés, y es un producto europeo. Y que, desde luego, en nuestra propuesta de inteligencia artificial, en nuestra propuesta de digitalización de la economía, hay un elemento previo, el elemento de los valores. Y aquí pongo un ejemplo y con ya concluyo, pero será bien oído en Navarra. En Europa tenemos la capacidad de regulación para establecer estándares de valores en las nuevas fronteras que se nos hacen. Os recuerdo que hace 30 años, en un contexto diferente, cuando estábamos discutiendo todos los problemas y todos los desafíos morales de la bioética, fuimos capaces de establecer la Convención de Oviedo de Bioética, que es la referencia internacional actual sin ninguna duda. Por eso, tenemos que ser capaces de jugar con nuestra potencia de datos. Somos capaces de tener unos sistemas de transferencia de datos que nos están siguiendo la gran mayoría de estados, incluidos Estados Unidos, por cierto. Tenemos que ser capaces de imponer valores y avanzar en un modelo de desarrollo tecnológico que aúne todo esto de una manera holística y no es contradictorio. Muchas gracias y me encantaría poder discutirlo en persona en una próxima ocasión. Gracias Francisco Fonseca, pues será un placer si el año que viene podemos ya desarrollar estos cursos con una normalidad normal, ¿verdad? Tenerle aquí porque es lo que nos gustaría. No obstante, ha sido un placer poder conectar con él y tenerle en estos últimos momentos. Bueno, yo creo que lo hemos dicho especialmente en el inicio, pero lo hemos recordado en varias ocasiones. Estos cursos europeos de verano nacen con la intención de tender un puente de Navarra a Europa y de Europa a Navarra, como escaparate y como camino también. Pero es una iniciativa que nace originalmente de 2 medios de comunicación, por la fuerza también que tiene la comunicación en toda estrategia, y son Diario de Navarra y Navarra Capital. Así que voy a dar paso ahora a Tito Navarro, que es editor de Navarra Capital, y a Luis Colina, presidente del Consejo de Administración del Grupo La Información, la empresa editorial de Diario de Navarra, que junto a José Luis Larriu, como patrocinador de CaixaBank, van a dirigirse a todos ustedes para cerrar ya estos cursos de verano. Buenas, muchísimas gracias a todos. A nosotros, a CaixaBank como patrocinador, hoy nos toca hacer un balance que de puertas adentro tiene que ser un balance
en cierta medida económico, pero de puertas afuera, y lo que lleva a monetizar las cosas es hacer un balance de conocimiento. Yo creo que estos 3 días, y lo decíamos el martes cuando inaugurábamos estos cursos, esperábamos que fueran muy contributivos. La contribución en eventos como este, desde luego, la mejor forma de medirlo es en términos de conocimiento, porque el conocimiento es lo que es el preámbulo a la toma de decisiones. Nosotros, cuando tomamos decisiones en el banco de aportación, de patrocinios, desde luego buscamos que tengan ese plus de contribución para todas las personas que participan, sea en presencial, sea en remoto, y poder hacer cada uno de estas personas un balance diciendo, me ha resultado positivo. Desde luego, para nosotros como patrocinador ha resultado tremendamente positivo estos cursos, porque entendemos que se ha manejado un volumen de conocimiento y han salido unas ideas fantásticas que deben de ayudar a la puesta en práctica, a la mejor toma de decisiones por parte tanto del ámbito social como empresarial de Navarra. Entonces, en ese sentido, como decía al inicio, nuestro balance no puede ser más positivo. Yo creo que no cabe destacar la labor organizativa tanto de los 2 medios de comunicación que lo han hecho posible, como de Pablo Zalba, el comisario. Y lo dicho, por nuestra parte, encantados de continuar en este patrocinio y muy agradecidos tanto a los ponentes como a todas las personas que, sea en presencial, sea en remoto, han participado. Muchísimas gracias a todos. Sí, la verdad que ha sido todo un privilegio estas jornadas. Sí, sí. Qué mal que lo diga un organizador, un enorme interés, pero es que a las pruebas me remito. Y yo creo que lo que es de justicia es decir quién ha hecho posible estas jornadas, además de los patrocinadores que nos han ayudado. Yo creo que los ponentes lo han dado todo. Yo creo que nos han explicado, nos han acercado a esa realidad de Europa y una realidad sin ningún tipo de tapujo. Nos han enseñado sus debilidades, sus áreas de mejora, sus fortalezas, y también nos han abierto pues, cierto camino de esperanza y también nos han contado con absoluta claridad qué crisis y qué amenazas se cienden sobre nosotros y nos han puesto en nuestro sitio. Al final, como decía el clásico, da igual que veamos el vaso medio lleno que medio vacío, que el vaso hay que llenarlo. Y es muy importante saber cómo llenarlo, cómo hacerlo y tener una estrategia para hacerlo, ¿no? Quería agradecer, por supuesto, además de los patrocinadores, a nuestro responsable de los cursos, al comisario de los cursos, que gracias a su tenacidad y pese a estas dificultades que padecemos, hemos sido capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Por supuesto, a Belén, a todo su equipo, que no en las mejores condiciones lo ha desarrollado, y a todos ustedes que nos han seguido, tanto presencial como en streaming. Y para terminar, quería decirles que la Información Sociedad Anónima, el Grupo La Información, el editor de Diario de Navarra, es una joven compañía de 1903 que desde el principio lo que decidió es ver cómo podía contribuir a la sociedad navarra en la que operaba. ¿Y con qué capacidades? Pues con las que tenía, que eran la información y la comunicación de personas y de ideas. Y como el movimiento se demuestra andando, ya les emplazo desde ahora a los terceros cursos europeos de verano, les emplazamos. Le vamos a tomar la palabra al alcalde, que decía que era capaz de cedernos toda la ciudadela. Bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer unos cursos cada vez mejores, con esa idea de poner a Pamplona, de poner a Navarra como una referencia de esta consolidación, de este espacio común que tenemos, que muchas veces se nos olvida, en el que tenemos ligado no solamente nuestro presente, sino también nuestro futuro. Así que hasta el año que viene. Muchísimas gracias. Por mi parte, ya poco me queda. Creo que has dicho ya, Luis, que nuestra intención es que el año que viene vengamos y dispongamos del edificio entero. Entonces ya no lo voy a repetir, pero no. Repítelo. Pero sí que me toca la parte, si queréis, más de agradecimientos. Señor Piqué, muchas gracias por contar presencialmente, además de poder venir aquí. Ha sido un lujo poder contar. Inicialmente, como saben muchos de ustedes, teníamos la presencia de todos los invitados principales, pero las circunstancias fueron cambiando y usted pues mantuvo el compromiso y siempre es un placer escucharle. Pablo Zalba, como siempre, es compañero en este tema en el que yo le lié hace ya, casi 3 años, porque empecé a hablarle del tema
Y la verdad es que gracias también a su empuje, dice esto lo tenemos que sacar, lo sacamos. Pablo, la verdad es que muchas gracias. Creo que estamos haciendo un proyecto que está por encima de ser un proyecto de dos medios de comunicación, de Diario de Navarra, de Navarra Capital. Es un proyecto para Navarra, para Pamplona. Creo que muchos de los que estamos aquí, que nos podemos sentir navarros, otros se pueden sentir vascos, o algunos se sentirá extremeño o quizás gallego, pero incluso algunos españoles también, ¿no? Pero fundamentalmente lo que somos todos y seremos todos, y creo que eso lo dirá el señor Piqué, irremediablemente seremos europeos durante muchos años. Y yo creo que tenemos que contribuir, lo que decía Luis, tenemos que contribuir como medios de comunicación a desarrollar conocimiento y a poder contribuir a la sociedad para que acabe siendo una sociedad mejor. La Caixa, como siempre, gracias. Les lío, les vuelvo locos, pero aceptan siempre estos proyectos y la verdad es que me siento muy bien muy contento de que siempre al final acabéis apoyando nuestros proyectos en los que a lo mejor al principio sonaban un poco más raros y que cada vez estamos consiguiendo que estén más asentados. Nada más, Presidenta, muchas gracias por venir. Sé que en la medida en que ha apoyado todo lo que ha podido con estas circunstancias, ha tenido unos minutos siempre para poder escuchar y ayudar y plantear cualquier cosa que sería para mejorar estos cursos, y confiamos en que el año que viene también volvamos a contar con el apoyo del Gobierno. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, pues lo decía Tito, lo decíamos todos. En el fondo hemos venido aquí a hablar de Europa y son los cursos europeos de verano, pero sin olvidar en ningún momento que desde Navarra y para Navarra, en la medida de lo posible que seamos capaces de salir todos juntos de esta crisis y de avanzar en la línea que nos han marcado quienes saben de Europa, podremos mejorar también lo que somos y de dónde venimos, que es Navarra. Así que no hay mejor forma de terminar estos cursos que escuchando a nuestra primera autoridad, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que está aquí con nosotros. Gracias, María, por acudir. Bueno, buenas tardes ya, arratsaldeon a todos y todas. Lo primero, gracias por participar en estos cursos de verano que pretenden ser, como así han sido, un foro de reflexión donde aportar ideas ante una situación que nos está tocando vivir, una situación inédita. Bueno, aunque todos y todas lo hemos repetido ya más de 1000 veces, no por ello deja de ser verdad. La pandemia derivada del COVID supone el mayor reto institucional, político, social y económico a escala internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para Navarra y para España desde la finalización de la Guerra Civil. No solo vamos a tener que convivir con el coronavirus durante mucho tiempo, sino que este ya ha impactado en nuestro modelo social, en nuestro modelo económico, en nuestra manera de vivir de una manera definitoria. Esperemos que sea cierto eso de que es en las grandes encrucijadas de la historia cuando se producen también los grandes avances. En las diferentes ponencias que hemos tenido ocasión de escuchar a lo largo de estos 3 días, ha habido un denominador común, la idea de más Europa como vía de salida a la crisis. Y me parece destacable por un doble motivo. Por un lado, porque la Unión Europea ha demostrado que no es una organización anquilosada que algunos quieren ver, sino la expresión de una pluralidad de pareceres e intereses en busca del bien común. Sin duda, el espacio más acabado de bienestar y libertades con el que ha sabido dotarse la humanidad en cualquier periodo de la historia. Por otro, porque los acuerdos logrados entre diferentes en el seno de la Unión garantizan que sigamos siendo lo que hemos sido y quizás aún más importante, porque la vieja Europa, esa tierra de vanguardia y de prosperidad, ha salido reforzada en su visión universal y en su visión socialdemócrata. La defensa cerrada de la presidenta alemana Angela Merkel por evitar las divergencias crecientes o el aviso de su embajador en España, con quien tuve la oportunidad de conversar el pasado lunes, de que la reconstrucción será sostenible o no será, encajan a la perfección con las ideas que han inspirado nuestro plan Reactivar Navarra Nafarroa Suspertu. El lema de la presidencia alemana, juntos relanzando Europa, ese es indudablemente el camino. Se hace preciso que los poderes públicos no solo se adapten a la presente situación, sino que fomentemos, en definitiva, nuevas fórmulas de prosperidad.
Estamos ante un nuevo modelo que necesita de respuestas disruptivas. Se precisan cambios consistentes, duraderos, innovadores en la economía, pero también en la sociedad. Como ya he comentado en otras ocasiones, el Plan Reactivar Navarra nace con vocación de misión. Una misión se diferencia de un plan en que su propósito no solo es cumplir con unos objetivos, sino dar respuestas a los problemas sociales ante el agotamiento que depara el modelo actual. La misión de este Gobierno a través del presente plan es avanzar hacia un modelo social y económico. Pudiéramos decir que la COVID-19 nos ha espoleado en nuestra ambición de cambio. La COVID-19 ha supuesto una gran tragedia, sobre todo en lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas. También, y lo estamos viendo, en la pérdida de empleo y en la limitación de nuestro estilo de vida, pero también ese gran sacrificio conlleva un mayor deber cívico para con el bien común. Participo de la ambición de la presidenta de la Comisión Europea cuando afirmó que Europa debiera liderar la transición hacia un planeta sano y un nuevo mundo digital. Y lo debe hacer desde su modo de vida europeo, uniendo a las personas y mejorando nuestra economía social de mercado, única en el mundo. En las últimas semanas he tenido la ocasión de escuchar en distintas reuniones que hemos tenido a lo largo de todo el territorio de Navarra a muchos alcaldes y alcaldesas de nuestra comunidad. La mayoría tienen capacidad de decisión sobre el día a día de unas pocas decenas de personas, pero todos y todas tenemos mucho en común con los 446 millones de ciudadanos y ciudadanas europeos. Sin ir más lejos, nuestra defensa convencida de la socialdemocracia, esa combinación tan exitosa, nunca superada por ninguna otra, de justicia social, de representatividad igualitaria y de estado de bienestar. Y también por uno de los pilares sobre los que se sostiene el Tratado de Maastricht, acta fundacional de la Unión Europea y que hoy conocemos, el principio de subsidiariedad, que defiende que el ámbito de decisión política más adecuado y que mejor se adapta a las particulares es el más cercano a la ciudadanía, algo parecido al Think Global, Act Local. Por eso defendemos el autogobierno de Navarra, la cogobernanza con el Gobierno de España y nuestra pertenencia a la Unión Europea como espacio de referencia. Porque no queremos construir muros ni ceder a tentaciones totalitarias. El populismo es hijo de la ignorancia y el miedo. Nuestra propuesta bebe de la Ilustración y tiene un afán universal. Por ello necesitamos que la ciudadanía y sus agentes se reconozcan en sus instituciones. No se trata de buscar qué hay de lo mío, sino de armonizar el común, que redundará sin duda en el mayor progreso para cada una de las personas. El Plan Reactivar Navarra participa de las ambiciones de la Unión Europea depositadas en su plan de reactivación, el Pacto Verde, una economía que funcione en pro de las personas, una Europa adaptada a la era digital desde la protección de nuestro estilo de vida europeo, una Europa más fuerte en el mundo, un nuevo impulso a la democracia europea. A partir de esas ideas fundamentales que conectan con el pensamiento de Europa, hemos trazado esas líneas de acción y de actuación. Unas políticas públicas para el presente, pero cargadas de futuro y de sentido de acción. Porque lo que no es posible es continuar con el actual modelo socialmente insostenible. Por ello, el presente plan asume la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esa agenda, los países firmantes se comprometieron a tomar medidas audaces y transformativas para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y de la resiliencia. También asume el reciente acuerdo para la recuperación Europa Next Generation. La vocación de Navarra es idear modelos de desarrollo y progreso. Desde luego esa vocación no es nueva. Navarra ya en los años 80, en el siglo pasado, se implantó por parte de la Diputación Foral el programa de promoción industrial que desde el liderazgo de lo público perseguía atraer nuevas fábricas para el desarrollo de Navarra. El éxito de ese programa fue y es evidente. Hoy en día se muestra en nuestra fortaleza industrial. También cuando en el año 95 el Gobierno constituyó la empresa de energía hidroeléctrica de Navarra como instrumento para el desarrollo del sector de las energías renovables. El éxito de esa acción es obvio también en nuestra economía. Posteriormente, las estrategias de especialización inteligente, bien sea el Moderna o la S3, suponen nuestro horizonte estratégico propio para incrementar la competitividad, sostenibilidad y la cohesión social de la Comunidad Foral de Navarra. Como he mencionado, el plan se referencia en los esfuerzos desarrollados por la Unión Europea para la puesta en marcha de la recuperación justa, sostenible y efectiva, en el Pacto Verde, así como en los esfuerzos internacionales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La importancia de situar los esfuerzos del Plan Reactivar Navarra en el marco de esas estrategias es un esfuerzo doble. En primer lugar,
El plan contribuye a los objetivos europeos e internacionales reconocidos y, a su vez, a través de la articulación se promueven sinergias en las intervenciones y las líneas de actuación previstas. El compromiso del Gobierno que presido es llevar a cabo esa hoja de ruta. Para ello no solo vamos a contar con recursos humanos, presupuestarios y financieros que nuestro presupuesto consigne en los próximos años. Queremos explorar también y explotar los recursos que la Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados condicionados a un cumplimiento de objetivos. También queremos contar con los recursos que la sociedad y sus agentes pongan al servicio de una economía social que beneficie al bien común. Así pues, apelo a la ciudadanía navarra, a sus agentes sociales y políticos, para que en la medida de que cada uno se reconozca en esa tarea colectiva, para que se identifiquen con él desde la diversidad de cada una de las partes. Al Plan Reactivar Navarra le han antecedido más de 100 medidas de urgencia que ha tomado el Gobierno de Navarra para ir haciendo frente a los retos sanitarios, a los retos sociales y a los retos económicos a los que esta pandemia nos ha obligado. Estas 100 medidas suponen, de alguna manera, la piedra basal del plan. El Plan Reactivar recoge medidas para salir de la crisis sin dejar a nadie atrás, orientando sus actuaciones en las siguientes líneas estratégicas: transformar la economía hacia una digitalización justa, acelerar la transición ecológica, vertebrar el territorio y profundizar en el marco de convivencia. Todo ello desde el liderazgo de lo público y desde una dimensión exterior. Y termino. Como no podía ser de otra forma, el plan tiene en cuenta y se alinea con la Agenda de Desarrollo Sostenible, el Pacto Verde, el Next Generation y los anunciados planes de reforma de España ante las próximas Agenda Semestral de Europa. Estamos pensando en las próximas generaciones, estamos pensando en nuestros hijos y en nuestras hijas, estamos pensando en el hoy, pero sobre todo estamos planificando también el mañana. Este es el marco general de un plan que está llamado a coordinar los esfuerzos de toda la sociedad navarra para superar esta encrucijada que, como he dicho al inicio de mi intervención, es una encrucijada histórica y que nos interpele a todos y a todas. Una vocación visionaria, porque todo lo que las personas han alcanzado antes ha sido soñado. Muchas gracias. Eskerrik asko. Pues ahora sí que ya nos toca decirles hasta pronto. Han sido 3 días intensos en estos cursos europeos de verano en torno a la Europa sostenible. En esta ocasión esperamos de verdad que lo hayan disfrutado y que se lleven algo de luz, claves y fundamentos para avanzar y hacerlo de la mejor forma posible. Nosotros ya les adelantábamos que empezamos a trabajar mañana para poder ofrecerles el próximo año una 3ª edición de los cursos europeos de verano. Muchísimas gracias a todos por su atención y por acompañarnos. She stood in the doorway. I heard the mission bell, and I was